Como el segundo de Pascua, de la Misericordia, tiene un nombre especial, el del Buen Pastor. Todo el tiempo de pascual vamos leyendo, incluso los días de semana, por un lado, relatos de lo que ha pasado antes de la venida del Espíritu Santo. Es la buena noticia, el contenido de la buena noticia del Evangelio. Y al mismo tiempo, con los hechos de los apóstoles que se ven durante todo el tiempo pascual, vamos viendo lo que pasó después de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con esa buena noticia? El título es la evangelización. Por eso siempre Lucas, que es el autor de los hechos de los apóstoles, va relatando a través de una dispersión geográfica y numérica. Hoy dice 3.000 se sumaron al camino. Al principio se llamaba Camino, luego en Antioquía se le dio un nombre específico. Ahí comenzaron a ser llamados por los demás cristianos, discípulos de Cristo. Siempre lo eran, pero al principio era el camino. Cuando van a elegir al que se supone reemplace a Judas, tiene que ser alguno de los que hayan estado con nosotros en el camino, desde el bautismo de Juan hasta que ocurrió lo que ocurrió, la muerte, la Pascua. Y así el cirio nos ayuda a mirar, si bien las luces eléctricas hacen que la luz del cirio no parezca sino simplemente una vela, nos ayuda a iluminar alrededor el pasado, el contenido de la fe, y el futuro, el contenido especial de la esperanza, a pesar de las circunstancias difíciles de cada época, lo dice San Pedro en esta primera carta, segunda lectura. Sí, el Salmo lo dice de una manera más poética, y eso que el Salmo pertenece al Antiguo Testamento. Aunque cruce por cañadas oscuras, no temeré ningún mal. En este domingo del Buen Pastor, que es una figura muy vocacional, no circunscrita a seminaristas, curas, religiosas, el pastoreo es algo universal, cualificado de distintas maneras. ¿Qué padre y madre en su casa no hacen de pastor? Corrigiendo a casa, invitando a salir, a andar a trabajar, a andar a la escuela, algo parecido a lo que Jesús está diciendo en esta no parábola, sino imagen, una alegoría. La parábola es un cuento con una enseñanza. Aquí Jesús se compara con la figura del buen pastor. Ustedes saben, o se supone que saben, yo no lo sé tanto, que cuando se estudia biología, zoología, etc., uno de los padres de la biología o zoología moderna ha sido Charles Darwin, ¿no es cierto? Darwin, que anduvo por acá, por nuestras tierras argentinas, investigando, analizando huesos viejos. Dicen que el autor Benito Lynch de El inglés de los huesos se inspiró en Charles Darwin, de muchas leyes. La más conocida es la ley de la evolución de las especies. Él dice más o menos así, no me pregunten más porque hasta aquí llego: las especies más fuertes sobreviven y las más débiles se van extinguiendo. Algunos se extinguen porque cayó el meteorito, porque los dinosaurios desaparecieron. Me refiero a los animales, ¿no? Después, si nos dicen dinosaurios, es también una alegoría. Pero qué curioso es que cuando se trata de la palabra de Dios, lo nuevo, el Nuevo Testamento, no cancela el Antiguo Testamento. La imagen del buen pastor es una imagen que se trenza con imágenes monárquicas del Antiguo Testamento. El rey, cualquier rey, y había muchos, asirios, caldeos, meros, persas, macedonios, romanos, se usaba la figura del pastor para hablar de ellos. Pero la figura del pastor, presente en las distintas etapas del pueblo de Israel, el Salmo 22
ya les dije, y lo saben, es un salmo del Antiguo Testamento. Hay pasajes de Isaías, pasajes de Jeremías, de Ezequiel, donde hablan de la figura del buen pastor atribuida a Dios. La novedad es que Cristo dice: yo soy el buen pastor. Es decir, todas esas figuras alegóricas no vienen canceladas y puestas debajo de la alfombra de la tradición de la fe, sino que encuentran su sentido pleno en la figura de Cristo. Porque en la época nómada del pueblo judío es elemental hablar del buen pastor, si todos se dedicaban a eso. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Dicho por Jesús y dicho acá en esta zona, aunque ahora la industria o la ganadería ovina haya bajado, ahora dicen los que saben que uno ve ovejas de nuevo por todos lados, por los precios. Acá Pringles era la capital nacional. Yo recuerdo de chico ir a la rural, vivía en Buenos Aires y todos los campeones eran de Pringles, me refiero a las ovejas. Ahora es distinto, qué sé yo, pero estamos en pleno siglo XXI y yo les digo, aquí en Bahía yo soy buen pastor y la mayoría de la gente entiende, en Buenos Aires quizá menos. Pero la relación pastor-autoridad a través de una figura de la agricultura y la ganadería se siguen entendiendo. En la época sedentaria del pueblo judío no es que basta, ahora siembra, agricultura intensiva, se acabaron las ovejas. No, continuaron. No eran muy bien vistos los pastores porque no tenían morada fija. Iban con su tienda, su carpa, la abrían, la cerraban, buscando oasis, lugares de agua. Aún hoy en países modernos de Europa los pastores van por las montañas, en Italia, en España y tantos otros lugares, y hay zonas de común pastoreo y los pastores meten a las ovejas en cortijos, galpones, naves o lugares en la montaña rodeados de piedra, todas juntas, y hacen guardia también porque los lobos, que son especies protegidas, andan por ahí y quieren echarse al buche alguna oveja. Es decir, que la imagen esa, aún en la época ya de reflexión de la sabiduría, los libros que llamamos sapienciales en el Antiguo Testamento, hablan de la figura del pastor ya de un modo espiritual. Creo que todos ustedes, me sumo en el ustedes, todos nosotros hemos tenido en la escuela, en el colegio, en el terciario, en la universidad, profesores, profesoras que realmente les cabe como anillo al dedo la figura del pastor. No porque son buenitos, pasa el que sigue, sino porque nos enseñaban a pensar, porque nadie iba a animarse a llegar tarde a su clase. Conozco profesores, porque los he tenido, que en el momento que empezaba la clase, dicen, no entra ni sale nadie, bueno, salvo que uno se cayera en el piso, alguna urgencia. Grandes profesores. Y a su vez, fuera del aula, grandes amigos de los estudiantes. Estoy hablando en la época que estudiaba. Bueno, ahora sigo estudiando, pero para dar un sermón. Ustedes dirán, se ve que estudió poco, pero bueno, sé que me van a perdonar. Hoy sí hay una crisis de conducción, no voy a ser yo profeta de calamidades, hay una crisis de conducción. No encontramos pastores. A veces es peligroso decir son todos iguales, que se vayan todos, porque esa palabra todos nos incluye. Y es el ábrete sésamo de muchos movimientos anárquicos, que terminan encontrando enemigos en todos y en todas. No, pero hay crisis de autoridad, sí. No sabemos a quién creerle. Y acá no estoy hablando de los que están afuera, también en la iglesia. También uno se mira cada día y dice, Dios mío, qué lejos de esta imagen del buen pastor. No solo es conducción, sino también este pastor del que habla Jesús, hablando del mismo, compañía. Tú estás conmigo. Muchos dicen síganme, pero pocos son los que están conmigo, interpretan mis propios sentimientos, deseos, sueños. No solo eso, sino también otra característica es la hospitalidad. Tú preparas una mesa, me preparas una mesa a mí, me unges con óleo, es el perfume, signo de la hospitalidad, me lavas los pies, signo de la hospitalidad,
Por eso Jesús en el lavatorio de los pies de la última cena ha dado un ejemplo impresionante, tanto que Pedro, que es el gran personaje de las lecturas de hoy, dice, no me laves a mí, eso era un trabajo del esclavo del Señor, que a los que llegaban, en Tierra Santa hay mucha tierra, arena, viento, por más que te hayas lavado, y se usaban las sandalias, entonces venían con los pies sucios. El signo primero de la hospitalidad era lavar los pies. Acuérdense de ese fariseo que murmura que esta mujerzuela le lave los pies a Jesús. Dice, vos no me los lavaste cuando entré. Y ella no cesa de lavarlos con sus lágrimas. Él va conmigo. Cuesta a veces descubrirlo, pero Él va conmigo. Esto es el remedio, la confianza frente a la desesperación. Se pudrió todo, estamos en el horno. O la presunción, yo me las arreglo, no necesito de nadie. Pero esta alegoría tiene un sentido mucho más profundo. Porque hasta acá, qué lindo, qué bonito, me trae recuerdos bellos, pero acá está en juego la salvación, porque Jesús agrega al pastor, yo vine a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y las figuras y contrafiguras que utiliza Jesús, hay tres contrafiguras. El ladrón, ¿por qué busca las ovejas? Porque mata, roba, cuatrero lo llamamos acá. Yo vine en cambio para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mercenario es otra contrafigura que está, y que nosotros la tenemos bien fresca. Esto es lo único que le importa es para ganar plata, para hacer de la política un medio de... Lo decimos. Si lo decimos, yo me freno, no estoy acá haciendo un examen de conciencia colectivo, pero tampoco somos ciegos. El país está en una situación complicada y nos estamos peleando a quién va. Los apóstoles pasó lo mismo. Viene la madre de Santiago y Juan, dice, maestro, quiero que me hagas un favor. La mamá siempre hace el lobby, ¿no? Que los dos nenes, Santiago y Juan, estén uno a tu derecha, otro a la izquierda, o sea que no hay novedad. Y estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. No saben lo que piden. Claro, después diremos que el Señor, porque Dios y la patria me lo demanden. También nosotros, los sacerdotes y quien les habla, hacemos un juramento que cada vez que lo leo, lo hice emocionado el día que asumí, otra que Dios y la patria me lo demanden. Ahora hay nuevas fórmulas como para total. El mercenario, al mercenario no le interesan las ovejas. Viene el lobo o un animal o sálvese quien pueda, no son mías, bueno. En cambio, yo arriesgo mi vida para salvarla, yo doy mi vida. Y la otra contrafigura es el extraño. Las ovejas no lo reconocen. Yo puedo imitarles la voz de un pastor, de estos pastores de campo. Imitarlo perfectamente, decir los mismos monosílabos, porque se manejan con monosílabos. No le dicen, Jacinta María, obedeceme. A mi perro sí. Y no me hacen caso, ni se inmutan. El mismo pastor dice ese mismo monosílabo, qué sé yo, los he visto, y todas comienzan, bah, bah, y lo siguen. Y no es magia, es que ellas lo conocen y él conoce a sus ovejas. Tan importante es esto, fíjense, hablábamos de la extensión de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, y durante todos estos días, desde la Pascua en adelante, se va leyendo, después de la primera semana de Pascua se leen todas las apariciones de Jesús resucitado, pero después hemos estado escuchando el Evangelio de Juan capítulo 3, el diálogo con Nicodemo, todo el capítulo 6, el pan de vida, y ahora el 10, el buen pastor. Significa que la Iglesia nos predica su extensión en el mundo y en número de fieles, y la extensión del Evangelio en la interioridad. El bautismo significa nacer de nuevo. ¿Cómo me alimento? El pan de vida. Pero ¿quién me conduce a dónde vamos? El buen pastor. Hay una lógica espiritual en todo eso. Por eso estamos acá.
Ese pastor, hay una imagen muy bella en el Evangelio también de Juan, porque Jesús dice, las ovejas conocen al pastor y el pastor las conoce por su nombre. Los que ya saben la respuesta, no voy a decir nada. Hay algunas personas acá que me adivinan las preguntas antes de que yo las haga. Hay un ejemplo muy hermoso, uno de los más hermosos del Evangelio. ¿Se acuerdan? María Magdalena se quedó en el sepulcro. Pedro y el discípulo amado vieron todo vacío, pero él no lo vieron, sí al atardecer de ese día. El discípulo amado vio las vendas dobladas, el sudario, y creyó, dice. No lo vio él. Y ella se quedó ahí llorando. Apareció al lado un hombre, era Jesús. El domingo pasado también, los discípulos de Maús, apareció al lado de ellos un hombre, era Jesús. La pregunta es, ¿lo reconocieron, sí o no? No. ¿Cuándo reconoció María Magdalena en esa oscuridad exterior e interior al resucitado? ¿Jesús hizo algún milagro? No. Jesús largó un rayo del hombre araña, qué sé yo, la sostuvo en el aire, María Magdalena, hasta que no digas, vos sos Jesús, no te bajo. Así lo haríamos nosotros, tipo Hollywood, tipo la tinelización del espectáculo. No. ¿Cuándo lo reconoció? Simplemente porque él le dijo María. El buen pastor llama por el nombre. ¿Y qué dijo ella? Maestro. Intentó agarrarlo porque ella vivía a los pies de Jesús, abrazándolo, besándolo. No. Andá y decile a mis hermanos. Este pastor nos enseña Francisco en la Evangelii Gaudium, que es su programa, ya hace 10 años, en el 2013 apareció esta carta apostólica. Este pastor, como ustedes en sus familias, como el maestro, la maestra en la escuela, a veces va adelante, indicando conducción para que lo sigan. Delante, a veces en el aula, enseñando. No es el único modo. No estoy circunscribiéndola a una postura geométrica o física. Delante en el sentido indicando la dirección. Enseña, indica el camino, cuida la esperanza. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy. Nosotros les decimos Maestro. Acá en Bahía Blanca, no sé, pero en Buenos Aires y en algunos lugares como Córdoba, se dicen en la calle, sobre todo en los barrios, Maestro, Maestro. En Roma te dicen profesores, un poco más, ¿no? Vas a un peluquero, como iba yo en mis momentos allá en Roma, se acomodi profesores, y no es que me conocía. Y ustedes me llaman así, y lo soy. A veces el pastor va en el medio. Cuando uno mira en el campo al cuidador de la hacienda, ¿no? Al que va haciendo la recorrida de la hacienda. A veces el repunte a la noche para alejarlos de los caminos vecinales, no sea que venga algún amigo de lo ajeno. Y el repunte hace que gire alrededor del campo, la hacienda se va más hacia el centro del campo de la estancia y a la noche no se mueve la hacienda, entonces queda más lejos. Y uno que no tiene olfato de la vida, uno que es porteño así y que solo vio animales por ahí en la rural, para sacarle fotos o sacarse una selfie con la vaca, y encima haciendo así para que aparezca que yo soy más importante que la vaca, y uno dice, ¿cómo pierde tiempo esto? Les pagan y mira lo que hace, va, qué sé yo, se baja del caballo, mira, así les pagan, Y sin embargo está viendo si alguna vaca está empastada, alguna oveja se le echó, hay que levantarla, porque a veces hinchada de aire hay que recorre cura bichera por aquí, ver si está bichada para después llevarla a las casas y curarla o llamar al veterinario. En la iglesia el buen pastor es los sacramentos. Y finalmente a veces el pastor va detrás
va detrás. Primero porque sabe que su pueblo tiene un olfato, el instinto de la fe del pueblo de Dios. Es increíble el pueblo de Dios. Muchas veces, hablando de algún cura, imagínenselo en China para no que lo identifiquen, ¿no? En la diócesis. Dice, padre, fulano de tal dijo esto, ¿está bien? No le sonaba. Y es verdad, no está bien. No es así. Siempre hay algún error en los sermones porque uno a veces se traba, y uno tiene que corregir. El pueblo de Dios tiene un instinto de fe. Es un don de Dios, sabe a dónde va. Nadie los levantó de la cama y los mandó a la misa. Saben lo que buscan. Entre esas cosas que termina el sermón cuanto antes, y ya lo termino, pero saben. Y además, ¿por qué atrás? Porque uno, si es un buen maestro, un buen padre, una buena madre, ustedes muchos han tenido sobrinos, hijos, nietos, muchos, y uno no va al ritmo del que va más rápido, va al ritmo de que en mi casa éramos muchos y yo recuerdo a mi madre se entretenía más con los que les costaba más hacer los deberes a la tarde. Parecía un colegio, éramos 10 alrededor de una mesa haciendo los deberes y ya iba recorriendo para que llevemos la tarea al día siguiente. Y a veces uno se ponía celoso porque estaba más tiempo con uno, pero era el que más le costaban esas cosas. La matemática la geografía aquella. Va atrás. Que ninguno quede rezagado. A veces en las parroquias y comunidades nos enojamos porque pero eso ya lo vimos, pero hay que el Señor nos dé corazón de buen pastor en todas las actividades. Es un gran examen de conciencia, no solo para los que somos llamados pastores, y lo somos indignamente. Alertarnos para no pastorearnos a nosotros mismos, para cambiar si es necesario, en la corrección fraterna, no en el juego billar a tres bandas, voy a aquel para hablarle mal de aquel. Que el Señor entonces nos conceda comprender en su figura esta riqueza que hoy nos regala, y recemos por nuestras vocaciones.